Dios les bendiga en esta hora una vez más a cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de vernos y escucharnos. Pues bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Espero que esté pasando un momento agradable, y si no, pues que el Señor pues tenga misericordia de su vida y que la palabra del Señor se pueda cumplir en su vida, en su familia, cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo bendigo con esta palabra y que Dios pueda en su misericordia concederle el deseo de su corazón. Hoy traemos una palabra más para tu vida y quiero que leamos juntos algunos versículos que nos ayudarán a entender sobre el pensamiento de esta hora. Hoy queremos tratar sobre el pensamiento o el tema, integrando la fe en el trabajo y en los estudios. No hay mejor cosa que ver esto a la luz de la palabra del Señor, y para ello yo quiero que leamos un texto de la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 17, el cual el texto nos dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que este es el texto que queremos tomar como base para poder entender qué es o cómo debemos de integrar nuestra fe en el trabajo o en el estudio. No sin antes queremos agradecerle al Señor un momento por esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mi hermano, de mis hermanos en este momento, Señor, que nos das el privilegio de nosotros compartir esta palabra y de ellos escucharnos. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús, y bendice tu palabra. Amén y amén. Muy bien. Entonces, deseo con todo el corazón compartir esto, ¿verdad? Integrando la fe en el trabajo. Sabemos que cuando hablamos de fe, pues tenemos que relacionar la vida de como cristiano que somos, la vida de ser evangélico, la vida que nosotros profesamos espiritualmente, el decir, pues soy evangélico, soy cristiano, yo le sirvo al Señor. Y estamos llamados, tal como dice la palabra del Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Pues tener fe es una bendición. Ser parte de este grupo de tener fe en Cristo Jesús, pues es algo precioso. Pero también tener un trabajo, pues es una bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios bendiga a aquellas personas, o Dios te bendiga a ti, que Dios te concede tener un trabajo, o también a los jóvenes o adultos que también tienen el privilegio de estudiar alguna carrera en su vida. Entonces, sabemos que las dos cosas son muy diferentes, es decir, llevar una carrera de fe y ya tener una carrera en el trabajo también, pues es algo que es muy distinto a la fe. Pero aquí la pregunta es: ¿cómo hacer para que yo pueda integrar mi fe en el trabajo o en lo que yo hago? Y el texto que hoy hemos leído, y hemos elegido algunos otros versículos que nos ayudarán a entender cómo es que yo puedo integrar mi fe en el trabajo, o el que está estudiando, cómo debe de integrar su fe entre o relacionar su fe y los estudios. En primer lugar, tenemos que entender que, tal como lo dice acá Pablo a la iglesia de Colosenses, que hay que hacerlo todo en el nombre de Jesús.
Por eso el texto que leímos dice, y todo lo que hacéis, ¿verdad? Sea, dice, de palabra o de hecho. O sea, está hablando de pensamientos, de ideas, como también el ejecutar una idea. Sea como sea, dice el texto, entonces todo lo tengo que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo este principio siempre, lo he hecho, lo sigo haciendo y creo que lo voy a seguir haciendo. Todo lo que hago siempre lo hago en el nombre de Jesús, es decir, cuando yo salgo de mi apartamento, mi cuarto, mi casa, siempre lo hago en el nombre de Jesús. Dice, Padre, voy a ir en tal lugar en el nombre de Jesús. Entro a mi trabajo en el nombre de Jesús. Salgo de mi trabajo en el nombre de Jesús. Voy a emprender este camino. Llego ya a entrar al lugar donde descanso. Pues gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Creo que es un principio que nos ayuda a relacionar, pues que todo tiene que estar presente el Señor en mi trabajo, dando gracias, como dice el texto, a Dios, al Padre, en el nombre de Él. Entonces aquí es que debemos de aprender siempre a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús por tu trabajo, por tus estudios o por todo lo que Dios te permite hacer en tu jornada, ¿verdad? Luego dice Proverbios capítulo 16, verso 3. Aquí hay otro consejo bíblico cuando dice que debemos de encomendar todo a Dios, todo mis obras, todos mis pensamientos. Entonces el texto dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto me da a entender que todos tenemos un deseo. El pensamiento se convierte en deseo. Ahora lo que yo pienso y yo deseo algo y lo tengo en mi mente. Pero aquí Salomón nos está diciendo que todo lo debo de encomendar en las manos del Señor. Todo dice encomienda a Jehová tus obras, todo lo que tú quieres hacer en el trabajo, en los estudios. No solamente lo que voy a hacer, cualquier trabajo, sino también mis pensamientos. Entonces serán afirmados, dice el texto. Pero es cuando yo aprendo a encomendar todo lo que yo hago. Si tengo un trabajo, pues lo tengo que poner en las manos de Dios. Y entonces es Dios quien realmente va a sostenerme en ese trabajo o en el estudio que tú vas a tener o estás teniendo en este año. Hay que saber encomendar todo a Dios, ¿verdad? Tu trabajo, tus pensamientos. Entonces, el deseo de tu corazón o esos pensamientos que tú tienes, dice, serán afirmados, es decir, van a ser estables. Y entonces, hablando de esto, viene a mi memoria lo que dice segunda de Juan, allá en el capítulo 1, verso 8, cuando dice, mirad por vosotros mismos. Dice, para no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Miren qué bonito este texto. Mirad por vosotros mismos. En un trabajo tienes que ver por ti mismo. En el estudio tienes que ver por ti mismo. Tus obras, tus acciones no tienen que depender de lo que haga tu compañero de trabajo o tu compañero de estudio. Aquí es mirar por uno mismo y es hacer hacer bien las cosas para no perder la bendición de tener una oportunidad o de ser recompensado. Por eso el texto nos dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, un buen trabajador pues va a recibir su galardón completo. Un buen estudiante va a recibir su galardón completo.
sabiendo entonces todo lo que hago tiene que relacionarse con la obra o con Dios. Y entonces, Primera de Pedro, allá en su capítulo 3, verso 13, nos dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Es una pregunta si vosotros seguís el bien. Es decir, si yo tengo un trabajo y yo hago las cosas bien, no habrá oportunidad para ser dañado, tal vez ni por el jefe, ni por el compañero, aunque quieran hacerte daño, o si estás estudiando, el maestro no te va a hacer ningún daño, los compañeros no te van a hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas bien, nadie va a hacerte daño. Ahora, si actúas mal, entonces, prácticamente estás dando lugar para que te hagan daño. Entonces dice, por eso Pedro dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, dice, si tú haces las cosas bien, nadie te podrá hacer daño y Dios te va a respaldar, ¿verdad? Pero hay que hacer las cosas bien. Si haces las cosas mal, claro, entonces tienes un alto porcentaje de que te puedan hacer algún mal o algún daño, que te vaya mal en el trabajo, que te vaya mal en los estudios. Entonces hay que aprender a hacer las cosas bien, cualquiera que sea tu trabajo. Entonces, Pablo le dice también a Tito, allá en su capítulo 2, del verso 6 al 10, cuando nos enseña el texto, ¿verdad? Que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, dice Pablo, prudentes, ¿verdad? El verso 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En las enseñanzas dice, mostrando integridad y seriedad. Eso es muy interesante, es un consejo para los que tienen un empleo, están trabajando en algo o están estudiando. La prudencia es muy importante. Sé prudente en tu trabajo, sé prudente en tus estudios. Dice, presentándote tú como ejemplo. Tú sabes que en el trabajo siempre vas a tener compañeros que van a querer hacerte daño o que tal vez les caes mal o tú tal vez dices, este me cae mal. Entonces, pero como cristianos que somos, si estamos en un trabajo o estás en un estudio, tienes que presentarte todo el tiempo como un ejemplo bueno, o tus acciones tienen que ser con buenos ejemplos, ¿verdad? Porque siempre recuerda que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y estás, bien sea en el estudio o en el trabajo, y el enemigo siempre va a buscar la oportunidad usando a tus compañeros o a tu jefe o a personas, tal vez que te van a provocar a que tú hagas cosas malas o digas cosas malas o pienses cosas malas. Entonces, que no se te olvide de que tú tienes a Cristo en tu corazón, que tú le sirves a Dios, de que tú estás en la iglesia, que eres cristiano, cristiana. Y entonces Pablo dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. No es tanto de que tú hables o que digas que soy evangélico o yo voy a tal iglesia, sino que tus hechos van a hablar por sí solos, ¿verdad? Tus obras van a hablar por sí solas. Entonces, por eso dice en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, ¿verdad? Entonces, no podemos jugar o estar haciendo cosas incorrectas, bien sea en el trabajo o en el estudio. ¿Por qué? Entonces, todo al final tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, entonces en Mateo, que no se te olvide, ¿verdad? Esto. En Mateo 5:13 al 16, recuerda lo que dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué claro es la palabra del Señor. Vosotros, o sea, tú y yo, ¿qué somos en esta tierra? ¿Qué somos en el trabajo? ¿Qué somos en el estudio, en cualquier área o establecimiento? Somos la sal de la tierra. Somos los que, si tú estás en el trabajo, tú eres una bendición en ese trabajo. Yo me considero, estoy en este trabajo, soy una bendición para este trabajo. Soy una bendición para el compañero. Soy una bendición para la compañía o para la empresa. Soy una bendición para la institución. Tú debes de considerarte ser esa bendición, tener ese gran privilegio que Dios te da a ti y le da a la empresa, ¿verdad? Porque tú eres sal de esa empresa, tú eres sal de esta institución, de ese establecimiento, ¿verdad? Digamos, eres alguien que le da sentido, eres alguien que le da sabor, le da riqueza espiritual a ese lugar. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí está el problema. Dice, si la sal se desvaneciera, es decir, si tú te comportas mal, tú actúas mal en ese lugar donde Dios te tiene, entonces y luego quieres presentar el evangelio, quieres tener o dar a conocer el evangelio de Cristo, pues la gente no te va a creer. Entonces, y luego si hablamos un poquito más profundo, ¿verdad? La fe, quieres que Dios te ayude, quieres que Dios te bendiga. Entonces, no tienes que desvanecer la luz, no tienes que desvanecer ese sabor de ser cristiano. Así que gózate en el nombre de Jesús, trabajando y pensando, ¿verdad? Yo soy de las personas, ¿verdad? Estoy, por ejemplo, voy rumbo a mi trabajo, siempre estoy pensando que Dios está conmigo, que Dios me está cuidando, que Dios me va a proteger. Estoy en el trabajo, estoy pensando, Señor, aquí estoy, gracias por esto, ¿verdad? Y veo cualquier cosa que probablemente no me gusta, estoy pensando que es Dios el que está conmigo, ¿verdad? Es Dios el que me va a dar la fuerza espiritual, la fuerza física cuando quizás te sientes cansado, ¿verdad? Entonces, pero estoy siempre relacionando mi fe en el trabajo, ¿verdad? Estoy de regreso y decir gracias, Señor, porque aquí voy, tú estás conmigo, no me abandonas y yo sé que voy a salir adelante. Son cositas que tú tienes que aprender a relacionar, siempre pensar, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu labor o tu trabajo, siempre debes de pensar en el Señor, siempre debes de estar conectado en las cosas del Señor y así tú no perderás esa bendición entonces de estar en ese lugar y que Dios va a usar tu vida de una u otra manera. Entonces, cuando tú haces esto, entonces tú no le estás dando pérdida de sabor a la vida espiritual, como dice acá, porque si se envanece, ¿con quién será salada? Dice, cuando alguien se desvanece, cuando alguien dice soy cristiano, pero quizás en la casa o cristiano solamente en la iglesia, pero cuando estás ya en tu trabajo ya cambias de parecer, ya no te comportas como cristiano, o cuando estás en el estudio ya no te comportas como un cristiano, sino que te comportas como los demás, ¿verdad? Entonces dice, cuando esta sal se desvanece ya no sirve para nada, sino dice para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿verdad? Y entonces, y luego hay otra metáfora, es que vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Entonces miramos para qué sirve la luz. La luz sirve para iluminar un lugar,
para ver claro las cosas que están en algún lugar. Entonces, de la misma manera, tú eres esa luz en ese trabajo. Tú eres esa luz en el establecimiento donde estás, tal vez en el estudio. Y tienes que comportarte como tal, porque dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de algo que que pueda ocultar. Dice, sino él se pondrá sobre el candelero. Y así dice, alumbra a todos los que están en casa. Así luego lo que nos dice el texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Así que yo te animo en el nombre de Jesús que si estás en un trabajo, pues tienes que aprender a relacionar tu fe, tienes que integrar tu fe, tienes que saber de que tú no eres una persona común y corriente, no eres como las demás personas que no tienen a Cristo en su corazón. Tú eres una persona diferente, por lo tanto te aconsejo en el nombre de Jesús que integres esa fe que el Señor ha puesto en ti, ¿verdad? Que creas que Dios está contigo, ¿verdad? Por eso quiero cerrar este pequeño consejo leyendo lo que dice el Salmo 128 en su verso 2 cuando dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Miren qué texto tan precioso, ¿verdad? Así que cuando tú sabes, integras tu fe en el trabajo, sabes que el Señor está contigo, sabes que eres hijo de Dios, eres hija de Dios y estás constantemente demostrando, aunque te provoquen, aunque te digan lo que digan, pero mantienes tu carácter, tu templanza, con esa firmeza, de decir, yo no voy a reaccionar de una mala forma porque yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, por lo tal debo de comportarme como tal. Y entonces, ese trabajo que tú estás haciendo con tus manos, dice el texto, el salmista dice, bienaventurado, o sea, dichoso serás. Y cuando tú haces esto, demuestras un buen comportamiento, integras tu fe en todo lo que tú haces, que Dios te va a bendecir. Entonces dice, te irá bien. Dígame usted, ¿a quién o quién no le guste que le vaya bien en su trabajo, en sus estudios? Todos deseamos que nos vaya bien, pero no perdamos de vista de que somos hijos de Dios. Tenemos la luz de Cristo, somos la sal. Por lo tanto, les recuerdo el texto que les leí al principio. Y todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, todo tiene que hacer, dice, en el nombre de Jesús. Y que no se te olvide que debe de darle gracias a Dios el Padre en el nombre de Jesús en todo. Aprende a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús cuando sales para tu trabajo. Aprende a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús cuando vas rumbo a tu trabajo. Aprende a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús cuando estás en tu trabajo, cuando termines tu trabajo, cuando regreses a tu casa, cuando ya estás descansando, decirle gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Haciendo esto, para mí, eso es integrar mi fe en el trabajo, ¿verdad? Que todo tiene que ver con el Señor. Así que en el nombre de Jesús, como el texto que leemos, tenemos que encomendar nuestro trabajo y entonces en las manos del Señor y nuestro deseo, dice, será confirmado. Nos irá bien en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, yo quiero orar por ti en este momento, por el trabajo que tienes, por el estudio que tienes, pero sobre todas las cosas, que tu fe no falte, que tu fe no sea algo aislado a tu trabajo.
Tienes que recordar que eres un hijo, una hija de Dios. Te lo he repetido varias veces para que no se te olvide. No eres cualquier cosa, no eres cualquier persona. Eres un príncipe del Señor, eres una princesa del Señor. Somos hijos de Dios. Dios nos ha dado la bendición de estar en este mundo para iluminar, para ser de bendición en el lugar donde Dios nos tiene hoy. Yo quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por la vida de mi hermano, de mi hermana, cualquiera que sea su trabajo, que no se le olvide a él o a ella, Señor, que tú eres nuestro Dios, eres su Dios. Él es hijo, hija, Señor, y que somos los que te servimos en esta tierra, iluminamos a este mundo, iluminamos en el trabajo donde estamos, Señor, que seamos de bendición. Yo me considero ser de bendición en el lugar donde estoy, que mi hermana y mi hermano se considere ser de bendición en el lugar donde está, Padre, y que no se le olvide siempre tener esa gratitud en su vida, en su corazón, de darte gracias en todo. Señor, en el transcurso de su día, de su vida, de darte gracias por el trabajo y que la fe siempre esté integrada en el trabajo, en los estudios, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén.